Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a este tiempo de Maná Live. Que el Señor los bendiga muy rica, muy poderosa y muy abundantemente. Qué bueno que están ustedes con nosotros en esta cita que tenemos, como ustedes saben, todos los miércoles alrededor de las 7 de la tarde, 7 de la noche ya, hora aquí en el área de Nueva York. Llueve bastante allá afuera, así que bueno, yo espero que ya ustedes estén en casa guardaditos, protegidos. Que por sobre toda cosa tengamos un tiempo donde primeramente le demos la gloria al Señor y que a través de la palabra y a través del tiempo que hoy podamos compartir, por sobre toda cosa, Él se mueva con todo poder y autoridad en medio de cada uno de nosotros. Le quiero regalar un tiempo para que usted rápidamente comparta esta transmisión con sus contactos, con sus amigos y les diga que ya comienza un tiempo precioso de Maná Live. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos a este tiempo de Maná Live. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que usted puede acompañarnos todos los miércoles en esta cita, que todos los miércoles alrededor de las 7 de la tarde, 7 de la noche, como usted quiera llamarlo, usted nos puede acompañar y de corazón deseamos que ustedes en gran manera sean bendecidos a través de este programa y a través de todo lo que humildemente nosotros aquí estamos haciendo para la gloria y para la honra del Señor. Les quiero recordar rápidamente que estamos en transmisión simultánea a través del Facebook Live de la Iglesia Cristiana y de la Comunidad y a través del Facebook Live de Maná Alimento del Cielo. Pueden encontrarnos en cualquiera de estas dos páginas a través de Facebook. Y recuerde que también cerca de las 10 de la noche por ahí vamos a estar transmitiendo en diferido a través del canal de YouTube de Diarpa Media. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Sé que hay cosas muy grandes y preciosas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en este día. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes una palabra que sea por sobre todas las cosas para la gloria y honra del Señor, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, pero no sin antes quiero hacer algo bien especial. Dice algo más o menos así. Señor, mis amados. Estamos compartiendo esta
tarde en este programa especial que tenemos hoy, algo bien lindo y bien precioso. Y es que el pasado 20 de julio se conmemoraron 210 años de la independencia de mi país, de mi amada Colombia. Y no quería perder la oportunidad para que compartiéramos una palabra que de repente nos tuviera de repente alguna manera, el Señor nos llevara a algo que en su palabra encontré, que nos lleve un poquito a esto. Y resulta que hay una frase dentro de la letra del himno nacional de la República de Colombia que dice: en surcos de dolores el bien germina ya. Y esta frase es una frase que de repente yo nunca la analicé o la llevé al trasfondo de repente de lo que en este día te quiero compartir. Fíjate, te quiero compartir algo muy especial. Y es que hace algunos años había tenido la oportunidad de estar en una conferencia de un empresario guatemalteco. Él viaja alrededor del mundo, un hombre conocedor de la palabra del Señor, y cuyo ministerio se dedica básicamente a viajar alrededor del mundo contando él cómo él involucró al Señor en sus negocios. Y en esta conferencia que él compartía con nosotros allá en Barranquilla, en Colombia, él hacía una acotación especial acerca del himno nacional de nuestro país. Interesante que lo hiciese un extranjero precisamente, y en estos días recordaba eso. Tendría yo muy poco tiempo de conocer al Señor, un año a lo mucho de repente. Y este hombre tomaba esta frase: en surcos de dolores el bien germina ya. Y este hombre sentía al Señor de repente compartirnos que esta palabra que se encuentra hace tantos años en el coro de nuestro himno nacional, de repente es una profecía acerca de los tiempos venideros que puedan venir para nuestro país. Así que por eso de repente hemos tomado esta porción de la palabra: creciendo en surcos de dolores. Y no quiero que ustedes, los que de repente están con nosotros, que no son colombianos, se sientan de repente ajenos. Claro que no. Esto también tiene que ver con cada uno de ustedes. Entonces fíjense, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar hablando acerca de este punto. Colombia, 210 años, este pasado 20 de julio. Y resulta que estos 210 años de la historia colombiana han sido escritas, es una historia que de repente ha sido escrita con letras de sangre en una sociedad que aún hasta nuestros días es una sociedad polarizada, desigual en cuanto a derechos y deberes. Y lo interesante que yo me encuentro, y se lo digo yo como una persona que me gusta mucho leer historia, que durante muchos años de mi vida me ha gustado leer especialmente la historia de nuestra América Latina, encuentro que la historia de nuestra Colombia no es muy ajena y no es muy diferente a la historia de cualquiera de nuestros países de América Latina. No es muy lejana la historia que de repente vive Ecuador, México, la Argentina, Perú, Venezuela. No son historias muy diferentes. Cuando encuentro la historia de cada una de nuestras naciones, yo entiendo que hay una serie de cosas que pareciera que le definen, más determinadas por las fechas de batalla, por guerras, por tiranos y aún por dictadores. Nuestros padres, vivieron en carne propia lo que muchos de nosotros conocimos apenas a través de nuestros libros de historia, acerca de personajes como Videla o como Galtieri en la Argentina, o personajes como Pinochet en Chile, o personajes como Trujillo en la República Dominicana, Fidel Castro en Cuba, o más recientemente en nuestra historia contemporánea, hablar de Maduro o de Ortega en Venezuela o en Nicaragua respectivamente. La convulsión de esta nuestra historia, de cada uno de nuestros países, fíjense, a mí me lleva de repente un poco a cuestionarme. Fíjense, si es que acaso nosotros podríamos creer que en algún momento de nuestra mayúscula América llegase a cambiar por fin el rumbo y el destino de nuestros pueblos. Definitivamente yo creo que sí, pero solamente si nos disponemos nosotros a comprender realmente las palabras del que murió en la cruz. Porque así con esta frase termina precisamente la primera estrofa del himno nacional de Colombia: comprende las palabras del que murió en la cruz. Creo que es de repente lo que a nosotros nos comienza a faltar a partir de poder lograr entender qué es lo que nos falta para realmente cambiar la historia de nuestras naciones. Voy entrando entonces en materia, y hay algo importante que yo me encuentro en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 34. Mira qué interesante lo que la Escritura, lo que la Sagrada Escritura nos habla. Dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, coman, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús.
Y con esta primera medida lo que me encuentro en esta porción de la palabra, en esta porción del Evangelio de Lucas, hay algo muy interesante que yo comienzo a darme cuenta, y es en un primer punto en el cual yo comienzo a entender el perdón como clave de la salvación. Si usted en algún momento, en algún punto determinado de la historia de la Argentina, de Ecuador, de México, de Colombia, de cualquiera de esos países, se ha querido preguntar cuál es el punto de partida para que cambiemos nuestra historia, definitivamente yo creo que la clave está en la salvación. Si hay alguien que puede cambiar, si hay alguien que puede salvar nuestras naciones, definitivamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este Jesús, nuestro Rey de Reyes, por sobre todas las cosas, nos da en esta primera etapa, en este perdón como clave de salvación, un discurso, una prédica desde la cruz del Calvario. Fíjate, conforme a la palabra que leíamos, donde Él nos habla acerca del perdón, donde se fundamenta todas las cosas en el perdón, porque el perdón que Él nos da a través de su sacrificio en la cruz es la muestra más grande de amor y de salvación para con cada uno de nosotros. Sin embargo, y aquí voy entrando mucho más en materia, el perdón no se limita, o el perdón del que Jesús nos habla, no se limita únicamente al perdón que tenemos para con el Padre a través de su sacrificio, sino que nos habla también acerca del perdón entre los unos y los otros como hermanos en la reconstrucción social que cada una de nuestras naciones necesita, no solamente Colombia. Tomo Colombia obviamente como ejemplo porque estoy mucho más empapado de la historia colombiana, pero también conozco gran parte de la historia de muchas de nuestras naciones y sé que la historia de repente no es muy distinta. Me voy a la palabra del Señor nuevamente y me encuentro tres elementos tan importantes y tan fundamentales que me encuentro. El primero de ellos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: perdonando nuestras deudas como también nosotros hemos de perdonar a nuestros deudores. Y asimismo la palabra del Señor también nos habla en el libro de Efesios capítulo 4 verso 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Comienzo a analizar el bagaje de la historia de nuestra mayúscula América para entender, o para tratar de entender, porque realmente me cuesta mucho, porque me doy cuenta que la idea más ilógica es la de pretender un cambio en nuestros pueblos cometiendo los mismos errores del pasado, en el cual los diferentes gobernantes que han pasado en nuestras naciones han legislado en base más a intereses personales que en la búsqueda de castigar mediante la manipulación de la misma ley a sus enemigos o a sus opositores, conllevando hasta nuestros días a convertirnos en una sociedad que cada día está mucho más polarizada y mucho más dividida. Hoy estoy manejando un tema que de repente es un poco complejo porque va mucho dentro de la razón sociopolítica, pero estoy haciendo un paralelo básicamente de lo que me encuentro, entendiendo que los tiempos pareciera que no han cambiado mucho, pareciera que no han variado, y que aún entre nosotros, como naciones hermanas de nuestra América Latina, sufrimos básicamente por el mismo tipo de problemas y el mismo tipo de cáncer. Fíjate cómo todos estos problemas conllevan a que nuestra sociedad cada día sea mucho más desigual, cómo la brecha cada día es más ancha y más abierta entre los unos y los otros, generando dentro de una misma nación tantas divisiones. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Proverbios, en el capítulo 17, versículo 9, que el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cuando me encuentro que al gobierno llegan personas que lo único que logran es establecer más guerras, más peleas entre nosotros mismos, logramos una nación cada vez más dividida y más separada los unos de los otros. Cualquier argumento tonto o pequeño se convierte en la gran excusa para crearnos grandes diferencias entre los unos y los otros, que solo conllevan a la desunión cada vez más grande, y no veo por ningún modo cómo esto puede agradar al Señor, que nosotros quisiéramos que se entronara en cada una de nuestras naciones. En un segundo lugar, creo que el segundo problema que nosotros estamos teniendo aquí es que estamos colocando nuestra esperanza en el lugar equivocado. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Habla el apóstol Pedro diciendo: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ninguno de nosotros ser salvos, mis amados. Aquí quiero hacer referencia a algo bien interesante. Y es que independientemente, porque no voy a irme por ninguna corriente política, voy a ser totalmente neutral y voy a someterme a lo que la palabra me enseña. Pero me encuentro que al final,
Independientemente de cualquier ideología política, cualquier tipo de gobierno, nuestra confianza no puede estar fundamentada en ningún tipo de presidente, de ministro, sino en el Rey de Reyes. Él es el gobierno por excelencia, el gobierno que el Señor ha establecido en nosotros, y por eso Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, vamos a hablar un poquito del asunto democrático, y es que es claro que en los tiempos electorales las promesas de los políticos, ¿verdad? Son promesas dulces que empalagan al pueblo bajo la promesa de quienes aspiran al poder. Mas la salvación de nuestras naciones comienza primeramente en la consagración de nuestros pueblos al único en el cual, como nos enseña el apóstol Pedro, hay salvación. El único en el cual podemos tener salvación no solamente a nivel personal, sino a nivel de nuestras naciones. En la medida que cada uno de nosotros nos pongamos en la brecha y hagamos uso del poder y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús para proclamar y para reclamar nuestras naciones, en las cuales por sobre todas las cosas reina la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay un tercer aspecto que yo quiero tocar al respecto, y es fundamentado en la condena de la ignorancia. Definitivamente, como leíamos previamente, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, definitivamente no saben lo que hacen y pagamos la condena a razón de la ignorancia. Fíjate algo que encontré, y es que la palabra del Señor nos habla, voy a leerlo aquí rápidamente, no lo tengo aquí en lo escrito, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Fíjate lo que dice la palabra. Agárrense. Dice: idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto lo escuchaba anoche, que la pastora Keila, mi esposa, y la pastora Elena lo compartían hablando acerca de las obras de la carne. Pero me ocurre algo bien interesante que encuentro cuando estoy leyendo esta porción de Gálatas 5:20, y me quedo con la gran inquietud. Me genera esto la gran pregunta que ocurre, y es que cuando encuentro toda esta cantidad de cosas, de obras de la carne, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, me quedo con la duda. Trato de hacer mi análisis sociopolítico de nuestra América y comienzo a analizar y a tener la inquietud si es que acaso este pasaje de Gálatas tiene alguna inspiración en cualquier estrado de un congreso o del Senado o en el palacio de gobierno de cualquiera de nuestros países. Les pido 1000 disculpas, porque humanamente a mí me cuesta diferenciarlo. Honestamente, ustedes perdonarán. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5. Así dice el Señor, no lo dice el pastor Diego, dice el Señor por sobre todas las cosas a través del profeta: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Quiero decirles algo, mis amados, si es que está definitivamente en nosotros como sociedades democráticas, que quienes lleguen al poder sean personas que ante todo sean llenas del temor de Dios, dispuestas a someterse primeramente a la autoridad divina, para entonces ser capaces sabiamente de hacer uso de una autoridad que se les ha entregado aquí en la tierra. Yo no veo manera a través de la cual una persona pueda gobernar con suficiente sabiduría y ser sometido a ninguna ley si primero no es sometido a la ley del Señor. Esto genera definitivamente subordinación y genera el caos que nosotros estamos viviendo en gran manera durante tantos años en nuestro continente. Es real, es desafortunado, pero nosotros bastan 2 dedos de frente para mirar un poco de noticias y darnos cuenta que durante tantos años y tantos años las cosas en nuestros países no han andado nada bien. Lo aprendí, por lo menos yo lo aprendí bastante en mis libros de historia, y sé que muchos de nuestros hijos en sus libros de historia se van a encontrar con cosas terribles y abominables que para nosotros en estos tiempos, en nuestros países, todavía son abominables. Y me voy a la última consecuencia que encuentro, y es la maldición de la tierra. Viajo un poco en esta preciosa máquina de la imaginación y nos vamos bien atrás en la historia para encontrar cuál fue el origen de todos los problemas. Y me voy hasta el libro de Génesis. Mira lo que encuentro en la palabra del Señor. El libro de Génesis nos enseña en el capítulo 4, versículos 10 al 11. Dice la Escritura, usted lo tiene ahí en pantalla: ¿qué has hecho?
exclama el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Es una historia que nos está hablando acerca de Caín y Abel, la muerte de Abel, y Dios hablando con Caín acerca de la muerte de su hermano. Pero cuando leo esta historia, que es una historia descrita con tanta sangre, casi que me recuerda a las películas de Quentin Tarantino, que son bastante sangrientas. Porque entiendo que el derramamiento de sangre mal justificado ha conllevado a la maldición de nuestros pueblos, a la maldición de nuestras naciones, a la maldición de nuestras tierras. Arrancarle la vida, que es lo más preciado para Dios, a cada uno de nuestros hermanos, por la razón que sea, por diferencias de tipo social, político o económico, nos ha llevado a que nuestras obras nos aparten cada día más del propósito que Dios tiene con cada una de nuestras naciones. Las arrogancias, los egos y especialmente las ambiciones de poder han significado que año tras año maldiciones cada vez más profundas, heridas cada vez más dolorosas y rencores más feroces que nos apartan de una genuina relación con nuestro Padre nos llevan a que yo me lleve una inquietud. Si es que acaso no me extrañaría que en cualquier proceso electoral, en cualquiera de nuestros países próximamente, no tengamos de pronto un Caín presidente. Tengamos cuidado al respecto. Quiero terminar con esto que la palabra del Señor nos habla en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Hablamos de 4 problemáticas, pero para la gloria del Señor, nuestro Padre Celestial, en medio de tanto problema, usted dirá, qué mensaje tan deprimente y tan triste. Quiero cerrarlo en la mejor manera, y es darte la solución que el mismo Señor nos enseña en su propia palabra, en su preciosa escritura. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 4. Si mi pueblo, no importa cómo se llame, si mi pueblo Colombia, si mi pueblo Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, México, si mi pueblo Venezuela se humillase, que lleva mi nombre y se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. La sanidad de nuestras tierras, la sanidad de nuestras naciones, no está en otro lugar diferente que nosotros volteemos nuestra mirada y comencemos a caminar, nuestros pueblos sean encaminados en base a gobernantes que caminen conforme al orden y a la voluntad de Dios. Hombres temerosos de Dios son los que necesitamos que primeramente lleguen a los gobiernos de cada uno de nuestros pueblos, no solamente de Colombia. Nuevamente les aclaro, hago una introspección con respecto a mi país, sé la historia que más conozco y que más domino, pero sé que es una historia que no es muy lejana a la de ninguna de nuestras naciones. Pero definitivamente estoy considerando que hay una necesidad tan grande y tan fundamental de que cada uno de nuestros países sea parte de todas estas obras de la carne, que cada una de nuestras naciones voltee sus ojos y cada una de nuestras tierras sean nuevamente consagradas a Dios, para que esta maldición que hay sobre la tierra por el derramamiento de sangre de cada uno de nuestros hermanos sea definitivamente apartada únicamente a través del favor y de la gloria del Señor en medio de cada uno de nosotros. No existe definitivamente ninguna otra forma o ninguna otra manera. Esto es necesario antes que sea demasiado tarde, que se derrame más sangre y lleguemos a una sociedad cada vez más caótica y anárquica. Definitivamente, mis amados, necesitamos volver nuestros ojos al orden de Dios, pues la sangre de Cristo primeramente ya fue derramada para el perdón y sanación de nuestras tierras, por sobre todas las cosas, gloria al Señor. El problema es que quiera Dios que quizá algún día, ojalá, que no sea muy lejano, podemos ser realmente una nación que, como dice el himno nacional de Colombia, comprenda ciertamente las palabras del que murió en la cruz, para que al final de estos surcos de dolores, por fin, en cada uno de nuestros países, en la Argentina, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, como dice el himno nacional de la República de Colombia, el bien germine ya. Mis amados, sé que no es una palabra fácil, es la realidad de nuestros pueblos, pero hay una solución tan grande de parte del Señor y es la necesidad urgente de que nuestros pueblos volteen sus ojos a creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la confianza de nuestras naciones esté colocada en Él por sobre todas las cosas. No en un gobernante, no en un presidente, y con eso no quiero llamar a la subordinación. Por el contrario, creo en la democracia y creo en la necesidad importante
Que cada uno de nosotros haga el derecho al voto, pero elija sabiamente, elija guiado por el Señor en cada una de sus naciones, participe activamente, pero hágalo bajo la dirección del Señor, no bajo emocionalismo, no bajo promesas ilusorias que nos endulcen el oído, que nos endulcen la conciencia, sino bajo un orden de Dios, porque solamente en Él vamos realmente a comprender las palabras del que murió en la cruz, para que al fin encontremos en cada una de nuestras tierras el cumplimiento de una promesa en la cual por fin el bien germine ya. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Ya en breve quiero compartir algo muy precioso de parte del Señor. Mis amados, hay una frase muy linda con la que en breve voy a terminar. No sin antes quiero saludar a muchas de las personas que en este momento están conectados con nosotros. Elvira Gallo, Bessie Hernández, el apóstol Wilson y la pastora Elena Basuri también están con nosotros. Francisca Almeida, Edison Maquilón por allá en Ecuador. Mi hermano Segundo Salazar también está con nosotros. Elizabeth Ruiz, Yasmín Erazo en Barranquilla, todos ustedes, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Ustedes son tan latinos, tan hispanos como yo, y yo estoy seguro que ustedes en esta palabra han entendido. Bianca también se está conectando con nosotros. Yo sé que ustedes han entendido tanto de parte del Señor, porque conocen tanto la historia de sus países como yo conozco la mía. Y de repente usted en algún momento de la historia se perdió y se quedó preguntando, ¿está hablando realmente de Colombia o está hablando de mi país? ¿Cómo hace este hombre para conocer la historia de mi país? No, chico, yo conozco la del mío. Que sea igual o parecida a la del tuyo, no es algo que depende de mí. Habría que preguntarle la historia por qué nos lleva de repente como naciones hermanas a que tengamos que vivir cada una de nuestras historias. Pero yo creo firmemente que ya es el momento en que la historia de nuestros pueblos deje de escribirse con la sangre de nuestros hermanos. Comencemos a escribir una historia nueva en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Mis amados, que el Señor los bendiga. Les quiero recordar que mañana, en punto de las 6 de la mañana, tenemos nuestro tiempo de oración para la gloria y honra del Señor. Estamos viviendo tiempos muy preciosos. Estamos viviendo tiempos que por sobre todas las cosas nos permiten a nosotros crecer en el conocimiento. Hay algo muy hermoso que le quiero compartir a ustedes. De repente a las personas que no acostumbran a conectarse con nosotros a las 6 de la mañana. Les quiero decir algo. Estamos viviendo tiempos de gloria y de poder donde día tras día no solamente oramos, sino que cada una de las personas que está participando nos comparte testimonios de cómo el Señor está contestando cada una de sus peticiones, siempre por sobre todas las cosas, para la gloria y honra del Señor. Les quiero comentar algo también. Obviamente ya terminamos el taller de los 10 mandamientos del matrimonio, pero les quiero recordar que a partir del día 6 de agosto, el apóstol Wilson Basuri va a comenzar un taller de guerra espiritual y liberación. Así que no se lo pierdan. Yo sé que va a ser bien poderoso, bien importante. Participen porque yo sé que hay cosas muy lindas que nosotros vamos a aprender a partir de este taller. Así que no se lo pierdan. Yo sé que va a ser bien grande esto que vamos a estar teniendo. Y bueno, mis amados, yo ya en breve ya casi me voy. No quiero despedirme sin compartirles, como es costumbre, una frase. Y obviamente como colombiano y más como hijo adoptivo de Barranquilla, quiero compartir una frase muy linda que encontré de una de nuestras máximas representantes de la música desde Barranquilla a nivel internacional. Y fue una frase que leí que me pareció tan hermosa y tan linda, que habla mucho de nuestra historia, pero que también habla del propósito y de la identidad de cada uno de nosotros como pueblo, como Caribe, como nación latinoamericana tan llena de vida y tan llena de alegría. Esta frase dice así: nuestra amada Shakira dijo alguna vez: somos un pueblo que sangre llora, pero también sabemos reír y sabemos cantar. ¡Wow! Mis amados, que el Señor los bendiga ricamente. Perdonen si uno se le arruga un poquito la voz, pero yo creo en esto. Creo definitivamente que nuestra identidad no está determinada por la guerra ni por la violencia, sino por ser pueblos que a pesar del dolor nos levantamos para reír, para cantar y para darle siempre una buena cara al resto del planeta, por sobre todas las cosas. Deseo que el Señor los bendiga poderosamente, que tengan un resto de noche muy llena de la presencia del Señor. Que Dios los bendiga poderosamente. Mañana 6 de la mañana los estoy esperando en nuestro tiempo de oración, y recuerden que hay cosas muy poderosas que día tras día se están desatando para la gloria del Señor en medio de su pueblo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y recuerden, el próximo miércoles 7 de la noche estaremos en un nuevo episodio de Maná Live. Buena noche para todos y que el Señor los bendiga muy rica, muy poderosa y abundantemente.
Buenas noches.